Muy bien. Vamos a comenzar y ¿por qué no comenzamos orando? Papá, te damos muchas gracias que podemos juntarnos en línea hoy, que podemos estar juntos y que tú estás con nosotros, tú estás entre nosotros. Espíritu Santo, gracias que tú estás aquí. Pedimos que tú reveles tu palabra, que reveles las verdades, que inspiras fe y amor en nuestros corazones. Revélanos más de quién es Cristo y toda la herencia que tenemos en Él. Haz que nos parecemos más a Él. Espíritu Santo, guía todo lo que estamos haciendo. Danos gracia para oír, para hablar y para poner por obra lo que estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, estamos en Romanos. La vez pasada vimos como que la introducción a la carta de los romanos y vimos que Pablo había escrito la carta a los romanos a una iglesia que fue fundado por judíos, que después los judíos fueron expulsados por Claudio, un emperador romano, y después los judíos habían vuelto. Y que aparentemente había algo de conflicto entre judíos y gentiles. Y es lo que vamos a ver que es uno de los propósitos. También vimos que Pablo por mucho tiempo tenía planeado visitar a Roma y la carta es una carta para prepararlos para recibir su visita. Entonces es otro propósito de las cartas. Es una carta, a diferencia de otras cartas, a una iglesia que Pablo no ha visitado. Entonces vamos a ver algunas de esas cosas aquí en la introducción. Entonces, ok, nada más voy a repetir dos cositas porque se me había olvidado grabar. Vemos que Pablo está escribiendo a una iglesia que no había visitado. Y otra vez. Un segundo. Nada más déjame ponerle stop y ponerle otra vez y ya. Ahora sí, como sale, sale. Ok. Muy bien, vamos a leer el texto ahí en Romanos capítulo 1. Vamos a leer la introducción, los primeros 17 versículos y vemos cuánto de ello alcanzamos el día de hoy. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Este es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me ha propuesto y a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado.
para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Ese es el pasaje que por lo menos vamos a ver un poco de ello. Nada más voy a apagar unos apuntes míos que se me olvidó ahí apagar, pero aquí está. Muy bien. Ya, ok. Entonces, ese es el comienzo de la carta. Y para ver realmente cómo es la carta, podría ser útil compararlo con una carta normal de Pablo. Y lo que tenemos aquí en la pantalla, Efesios, es lo que podemos llamar en cierto sentido una carta normal, excepto que tiene la diferencia que como Romanos son las dos únicas cartas de las cartas a las iglesias que Pablo escribió solo. Todos los demás estaba escribiendo con Timoteo, Silvano o otros colaboradores de él. Pero Romanos y Efesios, que interesantemente son considerados las cartas más profundas del Nuevo Testamento, Pablo los escribió solos. Ahora, la vez pasada hablamos un poco acerca de la estructura de una carta y vimos que había un de, un para y un saludo. Y normalmente se ve algo así como tenemos en Efesios, de Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y el saludo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora volvemos a ver Romanos. Aquí vemos de Pablo, siervo de Jesucristo. Pero luego, donde tenemos el para y el saludo, lo tenemos 6 versículos adelante. O sea, está todo ese pedazo, todo ese megaparéntesis entre el de y el para. Y ese no es normal en las cartas de Pablo. De hecho, solamente en Tito tenemos un poco que parece ahí son 3 versículos. En los demás, nada más es de Pablo, apóstol de Jesucristo, para los santos en tal lugar, etcétera, gracia y paz de Dios. Pero en la carta que tenemos para los romanos, tenemos esos 6 versículos entre el de y el para. Ahora, ¿a qué se debe que es diferente la introducción a la carta para los romanos? La diferencia es que todas las demás cartas que Pablo escribió eran para iglesias o era para gente con las cuales Pablo ya tenía una conexión o una relación directa. Había fundado la iglesia o trabajaba cercamente con la iglesia. Pero como vimos la vez pasada, la carta a la iglesia en Roma era una carta a una iglesia que Pablo no había visitado, ¿ok? Entonces, por eso está la introducción. ¿Por qué? Porque la gente en Roma ya habían escuchado de Pablo, lo respetaban, como obviamente era pues el que había plantado todas las iglesias alrededor. Varios en Roma conocían personalmente a Pablo, el cual podemos ver en los saludos al final. Sin embargo,
Pablo necesitaba establecer una relación con la iglesia en Roma. Ahora, ¿cómo fue recibido la carta? Febe, que escuchamos de ella la vez pasada, llevaba la carta. ¿Y qué iba a pasar con la carta? Iba a ser probablemente leído primero por los ancianos y después probablemente sería leído en la asamblea o los diferentes asambleas o congregaciones de la iglesia o las iglesias en Roma. Entonces, imagínate la gente ahí. Son gente que nunca había conocido a Pablo, la mayoría de ellos. Entonces dicen, pues, ¿quién es Pablo? O podemos decir que, ¿quién realmente es Pablo? Porque todo el mundo habían escuchado algo acerca de Pablo. Era pues de los cristianos más famosos de su tiempo. Segundo, ¿cuál es nuestra relación con él? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra relación con Pablo? Porque de repente nos está escribiendo qué piensa él de nosotros. ¿Sí? Ese también es algo, pues si llega un predicador o algo así, ¿qué piensa de nosotros? ¿Qué dice de nosotros? Y cuál es el propósito de alguna manera de esa carta. Porque la carta a los romanos no era solicitado. O sea, no habían dicho, oye, Pablo, escríbenos una carta. Él lo escribió y probablemente no esperaban una carta. Entonces, ¿por qué no se escribe? Y todas esas cosas encontramos la respuesta a esas preguntas. Primeramente, pues, ¿de quién es y quién es? Pues es de Pablo. Y Pablo, pues, tiene diferentes títulos y de alguna manera tiene que escoger alguna manera de introducirse. Y lo primero que Pablo dice acerca de sí mismo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. O la primera palabra que él usa es siervo. Ahora, si vemos la palabra siervo, es una palabra que a veces es traducido siervo. En los que están en teléfonos aparece muy chiquito, pero los que están en una televisor o una pantalla puede ver que dice doulos, que es esclavo. Es como principalmente es traducido la palabra. Y es interesante porque Roma en aquel tiempo había muchísimos esclavos. Creo que había hasta una tercera parte de la población de Roma eran esclavos. Había muchísimos esclavos y gente eran esclavos no solamente extranjeros, sino que a veces gente estaba en dificultades económicas y vendían a veces a su familia o a sí mismo como esclavos. Entonces había muchísimos esclavos. Y Pablo, cuando él se describe, él dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Es como él se introduce. Ahora, eh, es, es, es interesante que se identifica así. Ahora, un punto, a veces decimos que hay que vernos como cierta manera. Seguramente hemos escuchado a lo mejor una predicación del hijo pródigo o algo así, que debemos vernos como hijos y no esclavos. En Gálatas habla de que no somos esclavos, somos hijos. Pero hay diferentes maneras de ver nuestra relación con Dios. Y no porque uno es cierto, hace que los demás no sean ciertos. Si yo soy siervo, ¿qué es Dios para mí? Dios es mi Señor o Dios es mi amo. Y si yo soy un hijo de Dios, ¿qué es Dios para mí? Dios es mi Padre. Y si yo soy la amada del Señor, ¿qué es Dios para mí? Mi amado. ¿Sí? Y todos son imágenes que la Biblia utiliza. Pero a veces hay gente que como que descubren uno nuevo y uno dice, pues yo soy un siervo de Dios y ellos como muy orgullosos dicen, pues yo soy hijo.
Y sí es cierto, eres hijo, pero eso no hace que no seas siervo tampoco. Todos son ciertos. Y si nada más conozco a Dios de una manera, pues me hace falta algo en mi relación con Dios. Y yo debo poder verme como siervo, como esclavo de Dios, como hijo de Dios, como la novia de Cristo, como todos esos, con Dios como mi rey, con Dios como el esposo, con Dios como mi padre y con Dios como mi Señor. Y no puedo como que escoger uno más que otro. Obviamente en mi vida de oración, pues puedo orar en la manera que me siento guiado, pero necesito poder identificarme con todos, porque todos son ciertas acerca de mí. Entonces Pablo dice, ¿quieren saber quién soy? Lo primero que yo les digo es, yo soy un siervo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué soy un siervo de Jesucristo? Escoge esa palabra también porque en el capítulo 6 empieza a hablar de que es de quiénes son esclavos. Es donde habla de que si somos esclavos del pecado o de la justicia. Entonces, de alguna manera, introduce ese principio. Pero también, ¿por qué somos esclavos? Porque hemos sido redimidos. Redimidos es un término bíblico, pero también la palabra se usa en otros contextos. Hoy en día se usa a veces en las casas de empeño. Si has empeñado algún objeto, puedes ir a redimir tu objeto. Pero ¿qué tienes que hacer para redimir el objeto? Tienes que pagar un precio, tienes que pagar un rescate y puedes redimir el objeto. Y es de alguna manera el sentido bíblico de redimidos. Hemos sido comprados por una paga de un rescate. Y en la Biblia nos habla, por ejemplo, en Tito, capítulo 1, perdón, Tito 2:14. Tito capítulo 2, capítulo 14. Ahí. Dice, nuestro Salvador Jesucristo es quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces dice que Jesús nos redimió, Jesús nos compró por un precio. ¿Y con qué pagó? Primero de Pedro 1:18, primero de Pedro capítulo 1 y el versículo 18 nos dice, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo nos compró con su sangre. Entonces, sabemos eso, pero para Pablo, ¿cuál es la implicación? Si vemos 1 Corintios 6:20, 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20, Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si yo he sido comprado por Dios, mi cuerpo y mi espíritu pertenece a Dios. Ya no soy dueño de sí mismo porque Dios me compró. Y más adelante, en el capítulo 7, versículo 23, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y ahí arriba dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre,
es esclavo de Cristo. Entonces, todos, si entendemos lo que pasó en la cruz Jesús pagó por su sangre, con su sangre, por mí, por lo cual yo soy un esclavo de Dios. Y Pablo cuando se identifica, no se identifica como que yo soy el rey aquí, el super ungido. Él dice, primeramente, como yo me veo ante ustedes, es como un esclavo de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de eso? Segundo de Corintios 4:5. Segundo de Corintios capítulo 4, versículo 5. Ahí dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, Pablo está diciendo, yo no vengo a hablarles de mí, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Si yo soy un esclavo, mi vida no se trata de mí. Mi vida se trata de qué? Agradar a mi amo. Y Pablo está diciendo, yo no vengo a hablarles de mí, vengo a hablarles de Jesús. Y si yo soy un siervo de Dios, yo también soy siervo tuyo. ¿Por qué? Porque Dios me ha mandado a servirte. Sin embargo, Pablo dice en Gálatas 1:10, Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo o esclavo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, como yo soy un esclavo de Cristo, lo único que me importa es agradarle a Él. ¿Sí? Yo sirvo a Él. Siervo a la gente porque Él me dice que le sirva, pero realmente la opinión que importa en mi vida es la de Jesús, porque Él es mi Señor, Él es mi amo. Y es como Jesús se representa. Ahora, después de eso dice, yo soy siervo, y luego dice, después llamado apóstol, llamado apóstol. Ahora, cuando dice llamado apóstol, en la Biblia en español dice llamado a ser apóstol, ¿ok? Ahora, ese hacer no está en el griego original. A ver si puedo ser que aparece. Aquí dice llamado a ser apóstol. Pero si ven abajo donde está el texto original en griego, dice kletos y luego falta palabras apóstolos. Apóstol es una palabra agarrado directamente del griego. Entonces, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol. Y vamos a ver por qué es importante más adelante, porque varias veces en la Biblia donde dice llamado, ¿sí? En español o en otros idiomas insertan algún verbo, pero ese verbo puede ser malinterpretado como que es algo a futuro. O sea, Dios me ha llamado a ser apóstol, pero no lo soy todavía. No, cuando Dios te llama a algo, lo eres. Entonces, lo que dice realmente es llamado apóstol, porque cuando Dios te llama a algo, lo eres, ¿ok? Entonces, llamado apóstol. Ahora, entonces él está diciendo, ¿qué soy? Soy un siervo. Siendo siervo de Jesucristo, ¿cuál es mi función? Yo soy un apóstol. Ahora, la palabra apóstol, como dije, es una palabra griega que hemos tomado y lo hemos como importado al inglés o al español, pero literalmente quiere decir enviado. Podemos leer Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser enviado o delegado. ¿Ok? Entonces, yo soy un enviado de Jesús, alguien a quien él ha enviado. Un poquito más abajo, cuando aparece, cuando Pablo habla de su apostolado, vamos a ver un poco más de qué es un apóstol. Pero Pablo dice,
yo soy un apóstol y Dios me ha apartado para el evangelio. ¿Qué quiere decir apartado? Tenemos el evento cuando Dios lo hace en Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, en el versículo 2. Ahí dice en el 13 y en el versículo 2, pero no cambió aquí. Es en la iglesia, ahí en Antioquía, dice, ministrando a ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ¿qué palabra tenemos aquí? Llamado. Dios me ha llamado y como Dios me ha llamado, Dios me ha apartado. ¿Qué es apartar? Es quitarlo. En ese caso, lo quitó de la congregación normal en Antioquía. Dijo, Pablo y Bernabé no van a estar haciendo su función normal aquí en la iglesia. Yo los saco, yo los aparto de eso para que se dedican a otra cosa. Entonces, Pablo está diciendo, yo estoy dedicado al evangelio, ¿ok? Dios me ha dedicado para el evangelio, ¿ok? Entonces, ese es lo que Pablo dijo acerca de sí mismo. Yo soy un siervo, yo en mi función al ser siervo es que soy un apóstol y Dios me ha apartado para su evangelio, que básicamente nos habla de que trabajo en el área de predicar a gente que no han recibido a Jesús, ¿ok? Tipo evangelismo. Si vemos en el ministerio de Pablo, trabajaba poco en consolidación. A él le interesaba llegar donde el evangelio no había sido predicado y comenzar alguna obra. Entonces, desde aquí estamos hablando de Pablo. Pero si vemos, ahora viene un paréntesis, ¿ok? Dice el evangelio de Dios. Y lo que sigue ahora se trata del evangelio. Es como si damos doble clic en evangelio y ya, como si fuera un link y ya lo que sigue es una descripción del evangelio. ¿Qué dice en el evangelio? Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo, ¿ok? Acerca de su hijo. Si lo vemos aquí, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Recordamos, ¿a quién escribió Pablo? A una iglesia donde había judíos y gentiles, ¿ok? ¿A quién le llega esa frase? Que el evangelio Dios lo había prometido antes en los profetas. Pues fue algo que llegaba a los judíos. Recuerda, ese fue leído a una congregación donde la gente está diciendo, wow, por la primera vez voy a escuchar a Pablo. ¿Quién es? Entonces, hay judíos ahí y ellos escuchan el evangelio, Dios lo han prometido en los profetas de antemano. ¿Qué dicen los judíos? Wow, me cae bien Pablo, él cree en las escrituras, él es un buen judío. Entonces, es una frase que apega a los judíos, habla de los profetas, habla de las santas escrituras, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a predicar en muchos lugares y como predicadores hay algo natural que buscamos. Cuando llegamos a algún lugar, buscamos caer
más o menos bien a la gente a quien predicamos. ¿Por qué? Porque si no les caemos bien, pues no van a recibir nuestro mensaje. Entonces, Pablo está diciendo algo que para un judío ellos van a decir, wow, Pablo sí predica la sana doctrina, te escucho. ¿Ok? Entonces, esa frase de alguna manera abre el corazón a los judíos, habla de los profetas, habla de las santas escrituras. Y vemos en la Biblia que en los profetas, en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, Dios había hablado acerca de su Hijo. En Génesis capítulo 3 habla de que un día la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero aún desde el capítulo 2 dice, por eso dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, que también tiene un mensaje escondido de que un día Jesús iba a dejar el cielo y para buscarse su novia, que es la iglesia. Entonces, Dios desde antemano había prometido el evangelio. Entonces, es lo primero. Dice, el evangelio es algo prometido de antemano, ¿ok? Luego que dice acerca de su hijo, acerca de su hijo. Y aquí en español hay algo que en mi opinión echa un poco a perder lo que Pablo está diciendo. Si leemos en la Reina Valera 60, ¿ok? Dice acerca de su hijo y que dice nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero si agarramos otra traducción, déjame ver, aquí creo que tengo otro en español, muy chiquito, pero voy a ver si lo puedo hacer más grande. Aquí dice, ¿dónde tenemos? Ok, que Dios mismo nos había prometido en las Escrituras Santas por medio de los profetas. La buena noticia acerca de su Hijo, descendiente en cuanto al nombre de David y manifestado en virtud de su resurrección de entre los muertos como Hijo poderoso de Dios por la fuerza del Espíritu Divino. Me refiero a Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces, vemos que es diferente donde dice Jesucristo. ¿Ok? Y si vemos el griego ahí, dice, Dios lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿ok? Acerca de su Hijo. Y cuando ven donde dice nuestro Señor Jesucristo, otra vez falta, ¿ok? No está ahí. ¿Dónde viene? Viene mucho más adelante en griego, como lo que leemos. Entonces, ¿por qué? Pablo está empezando a presentar a Jesús, pero no dice inmediatamente Jesús. Primeramente, describe algunas características de Jesús y es como casi como alguien que introduce al luchador. En esa esquina tenemos ganador de tantas medallas, ganador de tal campeonato, el invicto, el único, el inigualable, y al final dice el nombre, ¿ok? Y es también lo que Pablo está haciendo. Entonces, dice acerca de su Hijo, y luego nuestro Señor Jesucristo no viene todavía en el griego, dice, y luego, ¿qué es lo primero que dice de su hijo? Dice que era del linaje de David según la carne. Otra vez, a quienes les interesa saber que Jesús era el del linaje de David, pues ese cae especialmente bien a los judíos, porque Pablo introduce a Jesús como el Mesías. En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, Dios promete a David que siempre había alguien de su linaje en su trono. Luego habla en Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11 nos habla
acerca de que saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaí el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Y luego reposará sobre él el Espíritu del Señor. Empieza a hablar del Mesías. O tenemos también profecía en Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Ahí dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. A David un renuevo justo. Entonces, Pablo está diciendo, el evangelio de su hijo y el hijo de Dios, ¿quién es? Es del linaje de David, es el Mesías. Otra vez está como diciendo a los judíos mesiánicos ahí en Roma, está diciendo, les hablo de Jesús el Mesías. Y todos los judíos que dicen, wow, Pablo nos cae bien, Pablo es un buen predicador. Pero después que dice, declarado hijo de Dios, declarado hijo de Dios, ¿cómo fue declarado hijo de Dios? Si vamos a Romanos 1, otra vez, dice, declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién conocía a Jesús como el resucitado entre los muertos? Los gentiles. Entonces, no sé si ven, pero Pablo da un poco para ambos. Para los judíos estoy hablando acerca de Jesús el Mesías. Y para los gentiles que no son judíos, estoy hablando acerca de Jesús el resucitado. Entonces da como que dos probaditas de su doctrina, una parte a la cual cae especialmente bien a los judíos y otra parte que cae especialmente bien a los gentiles, ¿ok? Entonces, Pablo de alguna manera se está introduciendo en una manera que todo su público en la iglesia de Roma, tanto judíos como gentiles, dicen, wow, Pablo me cae bien, vale la pena escuchar a Pablo. ¿Ok? Entonces, así dice Pablo. Ahora, hablando de que declarado hijo de Dios, Dios declaró que Jesús era su hijo, ¿cómo? Resucitándolo de los muertos. Había tres cortes humanos que participaron en condenar a Jesús a la muerte. Lo podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 66 hasta el capítulo 23. Vemos que Jesús primeramente estaba con el Sanhedrin o el corte religioso judío. Y ellos dijeron, él es culpable, él debe ser condenado a la muerte. Luego vemos que lo mandan a Pilato. Pilato era gobernador de los romanos en Israel. Pilato pues dice, oye, es de Galilea, le voy a mandarlo a Herodes para tener su opinión. Entonces, vemos que había tres cortes humanas que participaron en condenar a Jesús a la muerte. Ahora, Jesús cuando estaba en frente de sus acusadores, no los contestaba. ¿Por qué? Porque no era su fin defenderse en un corte humano. Realmente él sabía que yo estoy bajo otro corte. Entonces, él solamente en Mateo 26, 63, Mateo 26, 63, él dijo, Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde hoy veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Entonces Jesús no contestaba a las acusaciones. Lo único que él dijo es, sí, yo sí soy el Hijo de Dios. Y delante Pilato
Lo único que él dijo en Juan capítulo 18, versículo 36, Juan capítulo 18, versículo 36, él dijo, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Luego, dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Ok? Entonces Jesús lo único que dice mientras se enfrenta en frente de los cortes humanos es que es el Hijo de Dios y que es rey. Aparte de eso, él se amparó con Dios porque él sabía que Dios es la suprema corte. En Juan capítulo 19, 10, Juan capítulo 19, 10, Pilato habla a Jesús y le dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. Entonces Jesús dijo, arriba de ti hay una autoridad y Él es Dios. Entonces Jesús no trataba de abogar, de defenderse. Él declaraba, yo soy el Hijo de Dios y yo soy rey, que finalmente fue lo que Pilato puso en la cruz, Jesucristo, rey de los judíos. ¿Ok? Entonces, tres cortes humanas lo condenó a la muerte, pero al tercer día Dios dio su fallo y Dios revertió el fallo de condenación. Y lo opuesto de condenación que es, Jesús dijo, por las palabras, tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios justificó a Jesús, Dios lo declaró justo al que, al resucitarlo. Y ahí fue declarado el Hijo de Dios. Entonces, Pablo presenta a Jesús y dice, yo les hablo de Jesús y Jesús, por un lado, según la carne, es del linaje de David. Y el que es del linaje de David no solamente es el del linaje de David, no solamente es el Cristo, el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Y Dios lo declaró como con espíritu de santidad o con el Espíritu Santo y cómo lo hizo resucitándolo entre los muertos. Entonces aquí Pablo habla del evangelio. Él dice, yo soy apóstol apartado para el evangelio. El evangelio se trata del Hijo de Dios que ha resucitado de los muertos y del resucitado de los muertos recibimos gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ok? Por amor de su nombre. Entonces, Pablo está diciendo, recibimos gracia y apostolado. Ahora, algunos no entienden muy bien eso porque lo único que han sido enseñados es por la gracia de Dios tengo perdón de pecados. Y el perdón de pecados definitivamente incluye el perdón de pecado, pero la gracia de Dios es mucho más que eso. Por ejemplo, si vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, ahí Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que les fue dado en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia,
así como el testimonio de acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice, la gracia que causó palabra, ciencia y los dones del Espíritu Santo. Entonces aquí no habla del perdón de pecados, sino habla de que la gracia de Dios en ese caso se manifestó como los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Ahí Pablo habla de él mismo y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces dice, por gracia de Dios yo soy un perito arquitecto. Luego 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Ahí Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, o sea, apóstol, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ok? Entonces, habla de que la gracia de Dios es más que nada más perdón de pecados, pero que alguna vez la gracia de Dios es un equipamiento o un poder de Dios para hacer algo. Segundo de Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esto, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sencillez de Dios, y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Entonces aquí, ¿qué dice? Que la gracia de Dios da sabiduría. No andamos con sabiduría humana, con la manera del ser humano de hacer las cosas, sino la gracia de Dios nos dio sabiduría para qué hacer y nos dio el poder de Dios. Entonces, a través de Dios hemos recibido gracia. Entonces, esa manera de entender gracia es lo que en el Antiguo Testamento conocemos como unción. ¿Sí? Dios me dio la unción y el apostolado. Dios me dio el equipamiento y el apostolado, la tarea para hacer algo. Ahora, enfocándonos un poco, ¿qué es un apóstol? Porque hoy en día todo es apóstol o apostólico, y si no es por lo menos profético, como que ya no pelamos a nada. Pero vamos a ver qué es realmente, según la Biblia, un apóstol. Primeramente, un apóstol, como vimos, es del verbo apostelo en griego, que quiere decir enviado. Pero si es enviado, ¿quién lo envía? ¿Quién ha enviado al apóstol? Y ese lo podemos ver, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Ahí Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Ahora, si lo leemos otra vez, Pablo enviado, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que nos resucitó, que lo resucitó de los muertos. Entonces, un apóstol de Jesucristo es alguien enviado por Jesucristo. Hoy en día hay muchos apóstoles, algunos de ellos sí son verdaderos, pero algunos tenemos que preguntarnos quién los envió, ¿sí? Y cuáles son las características de un verdadero apóstol. Por ejemplo, en 2 de Corintios 9:1, Pablo está
hablando porque en Corintios se metieron unos supuestos apóstoles y hicieron mucho ruido. Pero tengo mal la nota ahí, tal vez es capítulo 10. No, es primero. Disculpa, anoté mal en mis apuntes. Sí, es 1 Corintios capítulo 9. Lo tenía mal ahí. 1 Corintios capítulo 9. Y también aquí. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Ok? ¿Qué dice Pablo que es uno de los criterios para ser un apóstol de Jesús? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, un apóstol es alguien que ha visto y sido enviado por Jesús. Cuando vio Pablo a Jesús en el camino a Damasco, y ahí fue enviado por él. Entonces algunos dicen, no, pues entonces solamente son los 12 que son apóstoles. Espérame, ¿cuándo vio Pablo a Jesús? Después de su muerte, resurrección y ascensión. Eso quiere decir que también el día de hoy hay gente que puede tener y que han tenido encuentros con Dios y han sido comisionados por Él. Puede ser un sueño, una visión, un encuentro con Dios. Pero un apóstol alguna vez en su vida ha tenido un encuentro con Dios donde Jesús personalmente lo ha comisionado para un apóstol, como un apóstol. Y junto con la comisión que lo da, le da de alguna manera el equipamiento, la unción para hacerlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. ¿Qué dice? Corintios, ustedes y su iglesia es una de las pruebas de que yo soy un apóstol. A veces hay un pastor que tiene de alguna manera 12 congregantes y dice, pues aquí soy yo y tengo mis 12 apóstoles. Y no, ese no es una obra apostólica, no es un apóstol. Si hay un verdadero apóstol, hay una obra significante que muestra el apostolado. Un apóstol tiene la gracia, como Pablo dijo, Dios me dio la gracia como perito arquitecto, tiene la gracia para construir algo. Entonces, un verdadero apóstol de Jesucristo tiene una obra que respalda, y una obra apostólica, podemos decir, que respalda y muestra, oye, aquí hay un apóstol, aquí hay una unción apostólica. Y Pablo tenía varios iglesias y varias cosas que él había construido. Siguiente, a un apóstol le sigue señales. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 2. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice, me va muy bien el día de hoy. Tal vez es 1 Corintios también, si los demás estaban mal así. 1 Corintios, no. ¿Qué puse? 12. Segundo de Corintios, capítulo 12 y también el versículo 12, disculpa. Dice, con todos las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Qué debe seguir a un apóstol? Señales, prodigios, milagros.
o cosas fuera de lo común. Entonces, en esa manera, un apóstol ha tenido algún encuentro con Jesús, donde Jesús lo comisionó y le dio una tarea. Un apóstol opera en otro nivel de señales, milagros y prodigios. Y un apóstol, como resultado, tiene una obra que ha sido construido con el poder de Dios. Entonces, esas son algunas características de un apóstol. Si vemos eso, cómo funciona, es muy interesante en Hechos 13:6. Hechos 13:6, que habla del principio del ministerio de Pablo como apóstol. Y dice lo siguiente, justo después que Dios dijo, apártame, que dice ahí en Hechos 12, dice, Dios habla, entonces, perdón, es en el principio del 13, Dios habla y dice, apártame a Bernabé y a Saulo. Ahora, fíjense quién es mencionado primero, Bernabé y a Saulo, para la obra que yo les he llamado. ¿Ok? Luego vamos más abajo, hasta hasta el versículo que teníamos ahí, el versículo 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo, ¿quién es mencionado primero? Bernabé. Deseaba huir la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿ok? Es la versión latín o griego del nombre hebreo y desde ahí fue conocido como Pablo, lleno del Espíritu Santo. Aquí se nota por primera vez en su vida la unción apostólica. Fijándolo en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora he aquí, la mano del Señor estará contra ti y tú serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaron a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Entra Bernabé y Saulo, que también es Pablo. Y ahí el Espíritu de Dios viene sobre Pablo y Pablo hace una señal extraordinaria. No es una profecía que pasa todos los días, ¿ok? Entonces, ¿cómo comenzó Bernabé y Saulo? ¿Qué dice ahora? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. ¿Quiénes fueron a Pafos? Bernabé y Saulo. ¿Quiénes salieron de Pafos después de esa manifestación? Pablo y compañía. O de alguna manera, Dios usó una señal que exaltó, hizo obvio para todo el mundo. Oye, el que tiene la gracia mayor es Pablo. Aunque Bernabé era el que lo había entrenado, etcétera, se notaba el que tiene el apostolado mayor es Pablo, aunque Bernabé también era un verdadero apóstol. Entonces, vemos que parte es la señal.
Entonces, si alguien dice ser apóstol, debemos poder observar esas cosas en su vida. En algún momento de su vida debe haber tenido uno o varios encuentros con Jesús donde Jesús le ha comisionado. Él también debe tener señales y prodigios en su vida que comprueba su apostolado y debe levantarse una obra apostólica alrededor de él. Si no existen esas tres cosas, a lo mejor se dice apóstol, a lo mejor Dios sí lo ha llamado apóstol, pero todavía no ha sido comisionado, o quién sabe qué está pasando, porque también Pablo tuvo un tiempo donde Jesús sí lo había llamado. Hablamos la vez pasada que estaba 13 años y estaba enseñando y había hecho diferentes cosas ahí en Tarso y en Antioquía, pero no fue hasta que el Espíritu Santo y la iglesia lo enviaron de Antioquía que entró en su apostolado. Entonces ahí tenemos un poco acerca del apostolado. Ahora, también el apostolado es para algo. Dice, por quien recibimos la gracia o la unción, el equipamiento, y el apostolado, la tarea. ¿Cuál es? Para la obediencia de la fe entre todas las naciones. Ahí tenemos dos cosas, y las dos cosas juntas forman el apostolado. ¿Cuál es la primera parte? Una tarea. ¿Cuál es la tarea? Llevar gente a la obediencia de la fe. ¿Qué es obediencia de la fe? Llevar gente a seguir o a obedecer a Dios a través de la fe. O sea, no por obras de la ley, sino que creo en Dios y por eso voy a seguir a Jesús. Pablo dijo, ese es mi tarea en este mundo. Predicar el evangelio, soy apartado para el evangelio y predicar el evangelio de tal manera que la gente cree de tal manera que obedecen lo que creen, que hay un cambio real en su vida. ¿Y dónde tengo ese llamado? En todas las naciones, en todas las naciones. Ahora, cuando dice en todas las naciones, aquí en Romanos capítulo 1, ahí dice en el en todas las naciones. Ahora, la palabra naciones es etnos, ¿ok? De donde tenemos grupos étnicos, etc. Ahora, para un judío, a veces ahí dicen naciones, también en algunas Biblias dirá gentiles, porque puede ser traducido de ambas maneras. Literalmente es grupos étnicos o naciones, pero a veces cuando es contrastado con judíos, es en el sentido gentiles. Entonces Pablo dice, Dios me ha mandado a las naciones. Dios me ha llamado a los gentiles para llevarlos a la obediencia de la fe. Entonces vemos, un llamado tiene dos componentes. No solamente el llamado de apóstol, sino cualquier otro llamado, evangelista, maestro, un adorador, etcétera, tiene una tarea, ¿ok? Y no solamente tiene una tarea, sino también tiene un público, ¿ok? Pablo tenía la tarea que era llegar a la gente a la obediencia de la fe. ¿Y cuál era el grupo? El grupo era entre las naciones o los gentiles, porque el apostolado era para alguien. Ese lo podemos ver, por ejemplo, en Gálatas 2:7, Gálatas capítulo 2, versículo 7. Ahí dice, es Pablo hablando con Pedro. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión,
como a Pedro el de la circuncisión. Es interesante. Aquí vemos dos apóstoles, Pedro y Pablo. Y dice, Pablo visita la iglesia en Jerusalén, la iglesia de los judíos, y dice, ellos vieron que yo tenía el evangelio para la incircuncisión o para los gentiles. Y ellos de la circuncisión, los judíos. Entonces lee el 8. Porque pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora aquí vemos, dice gentiles, y otra vez vemos la palabra es etnos, que en los romanos es traducido naciones. Reconociendo, y aquí tenemos otra vez la palabra gracia. Si estás en tu llamado, tienes gracia para hacer las cosas. Si estás fuera de tu llamado, vas a causar una desgracia. ¿Ok? Entonces nos quedamos principalmente en lo que es nuestro llamado. Entonces, reconociendo la gracia que me había sido dado Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en el señal de compañerismo. Entonces, vemos que el apostolado tiene un para quién. Y hablando de llamados, cuando Dios te llama a algo, te da la gracia para hacer algo. Y te da una gracia para hacer algo para alguien. Entonces tu llamado normalmente es una combinación de dos cosas. Dios me ha llamado de hacer alabanza entre los jóvenes. ¿Sí? Y si haces alabanza entre los jóvenes, a lo mejor no tienes tanta gracia entre los ancianos. O si Dios te ha llamado a hacer alabanza entre los ancianos, probablemente no tienes tanta gracia entre los jóvenes. A lo mejor lo puedes hacer, pero tienes mayor gracia cuando operas en el grupo de gente a los cuales has sido llamado. Cuando Pablo era entre judíos tenía poco fruto. Sí tenía fruto y probablemente comparado con otros, mucho fruto, pero no se comparaba que cuando hablaba a los gentiles. Y cuando Pedro estaba con los judíos tenía mucho fruto. ¿Ok? Y Pablo, su gracia era entrar, establecer iglesias, poner un fundamento. Era su principal gracia. Entonces, igualmente, tú tienes una gracia para hacer algo. Bueno, mi gracia es enseñar. Por ejemplo. Puedo hacer otras cosas, pero no es lo que mejor me sale. Tengo como una zona de cosas que es mi zona de gracia. Y hay un grupo de gente a quienes mejor funciona. Entonces, el llamado es la combinación de esas dos cosas. Dios te ha llamado a hacer algo para alguien. Y ese es el llamado. Y cuando se combina, cuando es una persona que es su llamado y está con alguien a quien Dios le ha llamado a ministrar, a veces pasa como en 1 Tesalonicenses 1:5. 1 Tesalonicenses 1:5, que Pablo escribe acerca de su experiencia en Tesalónica. Dice lo siguiente. Dice en el 4, porque nosotros, hermanos amados de Dios, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces dice Pablo que cuando estuve con ustedes, experimenté que la unción fluyó en una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque no solamente fue como normal que unos pocos milagros o algo, no, había plena certidumbre
ya había poder del Espíritu Santo, había muchas cosas. Y para Pablo mostró, Dios ha llamado a ellos y Dios también me ha llamado a ministrar a ellos. Entonces, yo creo que cuando eres llamado a hacer algo y haces lo que debes hacer en el tiempo que debes hacerlo y con la gente que debes hacerlo, la unción de Dios o la gracia de Dios fluye en una manera muy especial. Ahora, recuerda, esa es la introducción a la carta a los romanos. Entonces, dice, entre las cuales estáis también vosotros. Ya volvimos a Romanos. Acá decía que Dios me ha dado la gracia para llevar a la obediencia de la fe entre las naciones. Y luego dice, o entre los gentiles o naciones, entre las cuales también estáis vosotros. O Pablo está diciendo, ustedes también son parte de las naciones, ¿ok? Y ustedes son llamados a ser de Jesucristo. Ahora recuerda lo que dije en un principio, que a veces cuando dice llamado a ser, ¿ok? En el griego no está, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí también, entre las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y en griego, ¿qué dice? Ahí, en el 1, ya brincó un poco arriba. Un segundo. Ok. Dice, entre los cuales están también vosotros llamados a ser, no está, llamados Jesucristo. Ahora esa forma de ser conjugado es llamado ser de Jesucristo. Por eso está puesto en español, pero no es un futuro. O sea, ustedes son llamados de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo los llama suyos y no es algo a hacer en algún futuro. Es algo que ya soy de Jesucristo. Ahorita les digo porque es importante eso. Pero a donde Pablo está llegando, él dijo, yo soy Pablo, soy apartado, soy apóstol, soy apartado para el evangelio acerca de su hijo que me llamó a ser apóstol para llevar a la fe a todas las naciones y entre ellos están ustedes. ¿Ven lo que está haciendo? Está haciendo el hilo entre Pablo y Roma. ¿Cuál es nuestra relación? Nuestra relación es el evangelio. Ustedes están en Roma, son llamados de Jesucristo, son de Jesucristo y luego dice para todos los que están en Roma, amados de Dios. ¿Ven cómo hace la conexión? Yo soy Pablo, Dios me ha llamado a las naciones, a la obediencia de la fe y ahí están ustedes. Y Pablo está diciendo, yo reconozco que son cristianos, yo reconozco que son de Jesucristo. No llego a decir que están mal, no, ustedes tienen una fe genuina, ustedes son llamados de Jesucristo y ustedes son amados de Dios. Recuerda que dije que a la gente les gusta saber lo que piensa alguien de ellos. Y él está diciendo, yo pienso que ustedes son de Jesús. Yo pienso que ustedes son amados de Dios. Y lo que nos conecta es el evangelio. Tenemos en común el evangelio. Y por eso el evangelio se menciona mucho en los Romanos, pero solamente en el principio y el final casi. Es como si fuera la portada y la contraportada del libro. Por ejemplo, si se puede ver aquí, si vamos al versículo 1, y lo voy a hacer un poquito más chico nada más para que se vea. Ok, entonces ahí arriba Pablo dice apartado para el evangelio. No sé si pueden ver que está resaltado.
Y luego más abajo se resalta todas las veces que dice evangelio. 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Ok? 5 veces. Luego si vamos a Romanos capítulo 15, que es lo último que dice Pablo, luego llega muchos saludos y cosas así. Vemos al final del capítulo 15, vemos evangelio, 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 evangelio. Y es cuando Pablo habla de que quiere ir con ellos. Y al final llegan los saludos personales y al final dice al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces vemos que Pablo en un principio y al final que menciona el evangelio, porque dice el evangelio es lo que nos une. A ustedes, Iglesia en Roma, y yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, nos une el evangelio. ¿Ok? Entonces, es lo que Pablo está haciendo un puente entre él y su público, entre él y la iglesia en Roma. ¿Ok? Entonces, llega el saludo. ¿Cuál es el saludo de Pablo? Gracia y paz a vosotros. Ahora hablamos un poco de la palabra gracia. ¿Ok? Pablo dice, no había, bueno, la gracia de Dios, nada más, no sé, pensé que lo había escrito, pero mi definición así de trabajo para la palabra gracia, que es enorme, que es un misterio, es lo siguiente: favor no merecido y poder no producido. Y para mí cubre muy bien lo que es. Gracia es que yo, pecador, he hallado misericordia y gracia o favor delante de Dios y que Dios me ha equipado con un poder para hacer cosas que no podía hacer antes. Entonces, gracia es favor no merecido y poder no producido. Y Pablo, cada vez que saluda a las iglesias, lo saluda con eso. Gracia, la gracia de Dios y la paz de Dios. Nada más voy a ver porque aquí se movió. Gracias, favor no merecido, poder no producido. Y por ejemplo, podemos ver los dos juntos en Gálatas capítulo 5, no, Romanos 5, 1 a 2 y 2. Romanos 5, perdón. 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, Pablo, cada vez que saluda a la iglesia, el saludo oficial de los judíos es shalom o paz, ¿ok? Pero Pablo saluda con gracia y paz. Quiero que Dios actúa con ustedes en la relación a gracia, favor, lo que no mereces, su poder a su favor y con su paz, con una presencia de Dios que no está presente para condenar, sino que está presente para bendecir, para estar con eso. Y ese es el saludo de Pablo para todos. Dios, tu gracia, Dios, tu paz. ¿Ok? Ahora, luego dice a los que están en Roma, amados de Dios, ese se me olvidó, llamados a ser santos. Por eso estaba más abajo, llamados a ser santos. Ahora, cuando dice llamados a ser santos, en Romanos capítulo 1, ahí, dice,
los que son amados de Dios, llamados a ser santos, como probablemente ya sospecharon, en el griego, ¿ok? Aquí en el versículo 7, otra vez el hacer no está. Dice literalmente a los amados de Dios, en Roma, amados de Dios, llamados santos. Pablo, llamado apóstol. Los de Roma, llamados de Cristo. Y luego nosotros somos llamados santos. Dios llamó a Pablo apóstol y él era y es apóstol. ¿Ok? No era algo que iba a llegar a ser, ya lo era. Y Dios llamaba a la iglesia en Roma santos y son santos. Y es importante que entendamos eso, porque a veces hay un malentendido de la santificación. Y la santificación, si es malentendido, solamente reconoce la segunda parte de la santificación, más no la primera. Y podemos ver cómo es viendo la santificación en el Antiguo Testamento. Alguien para ser santo en el Antiguo Testamento, quienes eran santos, los sacerdotes tenían que ser del linaje de Aarón. Si no eran del linaje de Aarón, no podían ser sacerdotes. ¿Ok? Y si quería ser, si era una cosa santa, tenía que ser un material correcto, tenía que ser de plata o de oro. ¿Ok? No podías tener algo de madera que era santo, a menos que era cubierto de plata y de oro. ¿Ok? Algo de fierro no podía ser santo. Todo lo santo era de plata o de oro. Tenía que ser completo. Alguien no podía ser sacerdote si le hacía falta un dedo en el pie. Un tenedor no podía ser santo si le hacía falta un diente. Tenía que ser sin defecto. No podía tener enfermedad. No podía ser torcido, etc. Y tenía que ser limpio. El sacerdote, para poder ser sacerdote, tenía que ser limpiado en agua. Ahora, si tenemos un tenedor de oro que tiene todos sus dientes, que no está torcido, que está limpio, lo podemos santificar. ¿Qué es santificar en ese sentido? Lo apartamos para la obra en el templo. Una vez que está la obra en el templo, alguien viene y dice, oye, voy a comer una barbacoa, ¿me prestas ese tenedor? Y dicen, no, no se puede porque está apartado. ¿Ok? Aquí vemos cómo es la santidad. Y hay dos partes. Lo que yo no pude hacer, pero Dios ya lo hizo. En 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Ahí dice, más por él están vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Dios me ha justificado y soy justo. Dios me ha santificado y soy santo. Dios me ha redimido y soy redimido. ¿Sí? Entonces, son cosas que Dios ya hizo. Dios ya me hizo del linaje correcto. En el sentido, ahora yo soy del linaje de Cristo. ¿Ok? Y soy del material correcto. Yo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego, Dios me ha hecho completos. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y en el versículo 9 dice,
porque en él habita completamente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. O sea, Dios me ha hecho completo en Jesús. Dios me ha hecho sin defecto y limpio. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Ahí dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, abarca todo, a quienes, a los santificados. Entonces, Dios ha quitado mis defectos, Dios me ha hecho completo, Dios me ha hecho limpio, Dios me ha lavado con su sangre. Por ejemplo, tenemos 1 de Juan, capítulo 1. Donde dice en el 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ha hecho limpios. ¿Ok? Ahora, ¿qué parte falta? El apartarse. Dios me ha hecho limpio, por lo tanto yo me aparto de lo sucio, de lo inmundo para servir a Dios. Así como Pablo dijo, yo soy apartado para el evangelio, yo digo, ya soy apartado del mundo, vivo en el mundo, vivo en este planeta, pero no me dejo contaminar, no hago lo que todo el mundo hace. Por ejemplo, 1 Corintios 1:30. 1:30, vimos que Jesús, en 1 Corintios leímos que Jesús era nuestra, perdón, eso es lo que Dios ya hizo, pero 1 Tesalonicenses 4:3, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, ahí dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios me ha santificado, pero para continuar ese proceso, porque ya soy santo, ya no participo en fornicación. Ya no participo en sexo fuera del matrimonio, en sexo impuro, sino que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad, ¿ok? Y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravia ni engaña a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os he dicho, he testificado. Y luego el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. Es interesante después de las leyes de las cosas santas en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, sigue todas las leyes de lo que es inmundo, lo que es sucio. Entonces, igualmente, Dios me ha llamado santo. Si Dios me ha llamado santo, soy santo. De hecho, si no eres santo, no puedes leer la mayoría del Nuevo Testamento, porque fue escrito a los santos en Roma, a los santos en Corinto, a los santos en Éfeso, etc. Yo soy San Enrique porque Dios me ha hecho santo. Y hay una parte de la santificación que me pertenece a mí. Como Dios ya me ha hecho santo, yo camino en santidad. ¿Sí? Yo camino en lo que soy porque mi papá es santo, yo soy santo. Y es lo que yo hago. También está en 2 Corintios 6:17. 2 Corintios 6:17. Ahí dice, Dios dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos. El apartarse, dice el Señor, no toca nada inmundo. O sea, parte de la santidad es que porque ya soy limpio, ya no vivo en lo sucio. Porque ya no soy marrano, ya no vivo en el lodo. Y yo los recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Todopoderoso. Entonces dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiamos
tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios me santificó, soy santo y camino en la santidad que ya tengo. Y así lo llevo a madurez o la perfección, puede ser traducido de ambas maneras ahí. Entonces, hay una parte que Dios hizo. Me hizo nacer de nuevo, me hizo completo, me hizo del espíritu, etcétera. Y lo que a mí me corresponde es, me aparto de lo malo, ya no hago lo que antes hacía y me dispongo para Dios. Y ya el saludo, que brinqué, si estaba en el lugar correcto, yo tenía cruzados los cables. La gracia de Dios, el favor no merecido, el poder no producido de Dios y la paz de Dios, la presencia de Dios, que no está para juzgar, sino para bendecir, sea con ustedes. Y ese fue el saludo de Pablo a la gente. Entonces, creo que vamos a parar ahí porque ya mi voz no me da para mucho más y también ya pasó 1 hora y media y ya también es limitado cuanto más pueden compartir. Pero no sé si alguien tiene una pregunta, comentario o algo así. Nada más levanta la manita y puedo abrir su micrófono para que puedan hacer un comentario. ¿Están ahí o todos ya se durmieron? ¿Alguien tiene un comentario? Pueden escribir en el chat si tienen una pregunta o también pueden levantar la mano. Oh, ya les quité el mute a todos, disculpa, ya. Pero ya pueden quitarse el mute solitos. Ahí, adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien. Pues si no hay comentarios, gracias a todo el mundo por estar aquí. Vamos a subir la... ya creo que pueden desactivar. Alguien estaba intentando quitarse el mute. Creo que ya pueden. Si no, nada más levanto una manita y yo les quito el mute. Pero si no hay comentarios, muchas gracias por todo el mundo para participar. Gusto ver a todos los que se conectaron aquí en Facebook o también gracias a los que estaban viendo después y nos vemos en una semana donde vamos a seguir donde paramos en el versículo 8. Estamos pues avanzando lento pero viendo muchos detalles. Entonces, gracias por estar aquí y bendiciones.